No se imagina cuánto me emociona que llegue esta hora de los viernes para que podamos seguir conversando. Estas charlas de veras nos ayudan a convivir, que es algo muy importante, a relacionarnos, a aprender y a recordar. Yo quiero recordarle que a partir de 1989, la Asociación de Arte de Japón decidió otorgar el Premio Imperial a aquellos creadores que alcanzaran niveles de excelencia en los terrenos de la pintura, la escultura, la música, el cine, el teatro y por supuesto la arquitectura. En este último terreno han recibido este premio figuras tan destacadas como Frank Gehry, Jean Nouvel, desde luego el señor Niemeyer, que como sabe, junto con Lúcio Costa, es el creador, es el diseñador de Brasilia. ¿Sabe por qué estoy tan emocionada? Porque ese premio, que es un galardón realmente excepcional, se le otorgó esta vez a un arquitecto mexicano, Ricardo Legorreta, que está con nosotros. Le dieron este premio, que se suma a los muchísimos que ha recibido, por haber creado a lo largo de 6 décadas espacios donde coincide la armonía, la paz y la belleza. Y además hay que decir que en esos espacios hay luz, hay agua, dialogan el color y la piedra, y cuando uno entra en esos lugares, ¿sabe qué? Se siente como más humanizado, como más tomado en cuenta. Por todo eso, yo creo que todos tendríamos que darle un premio a quien es hoy nuestro invitado de esta noche. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues yo muy emocionada, y me imagino que tú estás más emocionado de pensar que vas a recibir el premio. Muy emocionado por el reconocimiento de un país como Japón a México. Este premio para mí es un premio a México. Todo lo que soy se lo debo a México, así es que lo veo, es un reconocimiento para un equipo. Estoy viendo cómo cortar la medalla en 2 para darle la mitad a Víctor, mi hijo, pero sobre todo es muy emocionante que una organización que no tiene vínculos con nada más que con la cultura, y digamos, el Ministerio de Cultura de Japón quien da el premio, no es una persona, no es una institución, que haya vuelto los ojos a México. A mí me llena de felicidad, porque te das cuenta que vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo. Además, es en cierta forma lógico que vuelvan los ojos hacia México porque hay creadores como tú, pero además decías en alguna entrevista hace tiempo, México es un país de arquitectos. ¿Por qué? Mira, en México la arquitectura juega un papel muy importante. Es decir, hay una enorme cantidad de autoconstrucción, hay un interés por la arquitectura en todos los niveles, no nada más en el nivel académico. En todas partes hay un interés por la arquitectura. ¿Por qué? Porque la gente conoce el color, conoce la luz, conoce las texturas, y todo eso, pues eso es lo que hace la arquitectura. Bueno, además hay una larguísima tradición. Ah, sí. Mira, México ha sido... Desde el México prehispánico, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta esto. México ha sido el líder mundial de la arquitectura casi toda su historia. En la arquitectura mexicana precolombina está al nivel de cualquier otra arquitectura de esos tiempos. Después viene cómo asimilamos la arquitectura islámica, española y local, y creamos la arquitectura colonial, que llamamos, con una calidad y una personalidad única. Después vino el siglo XIX, allí empezó a abrirse México, nos impresionó un poco Europa, en particular Francia, y ahí dimos un bajoncito. Pero después vino la revolución que se hizo por razones sociales, por supuesto, pero la tomaron primero los muralistas, y después otra vez la arquitectura toma un nivel extraordinario. El número de arquitectos de los años 50 es extraordinario. Y todavía se prolonga ahí, y creamos unos Juegos Olímpicos, que es la primera vez de los Juegos Olímpicos en que se mezcla
realmente la cultura. Tú decías que había que hacerle justicia a una persona excepcional, a un arquitecto al que debemos mucho, Ramírez Vázquez. A Ramírez Vázquez, porque hace nos crea el orgullo nuevamente de ser mexicano, y en medio de todo eso deja el Museo de Antropología. Eso es maravilloso. Que sigue siendo. Pero hay una cadena fantástica, está Obregón Santa Cilia, Pani, el arquitecto Segura, el del Moral. Pues es una cadena, hay una continuidad en esto. Yo quiero que esta charla tenga la continuidad, sabe dónde, ahí donde se encuentra. ¿Por qué no marca nuestros números telefónicos y le dice al arquitecto cuánto le agradece, por ejemplo, que se le haya ocurrido inventar un espacio mágico que es el Papalote, o que nos haya dado el Centro Nacional de las Artes, o que todavía cuando vamos por Avenida Revolución, una de las pocas que todavía se conservan, esté el famosísimo edificio de Celanese. En fin, tenemos muchos motivos de agradecerle. Yo sigo fascinada con el Camino Real por esa ola que es tiempo congelado y es agua, y es una de las fantasías más grandes que has tenido en tu vida. Ricardo, cuando uno recibe un premio de esta magnitud, yo creo que le pasan cosas muy importantes. Te obliga a una valoración por tu parte, de tu obra, y a los otros compañeros de tu especialidad también los obliga. Me gustaría que habláramos de eso. Sí, mira, cuando recibes un premio, primero no lo crees, yo no lo creía. Yo he seguido la historia del premio desde que se estableció. Siempre he tenido una admiración enorme, tanto por el premio como por quien lo recibe. Además, en honor a un emperador, ¿no? Sí. Sí. Y a mí pues, nunca me pasó por la cabeza que me podían dar el premio. Entonces, la primera impacto que recibí fue que no lo creía yo. Es más, todavía no lo creo de la felicidad que me ha causado. Segundo, te crea un compromiso muy grande, y al mismo tiempo te da un entusiasmo para seguir adelante fuera de serie. Porque te das cuenta que te están reconociendo, pero te están exigiendo. Es decir, ya de aquí para adelante tienes que pensar las cosas y tienes que trabajar con más empeño. Ricardo, siempre las has pensado y siempre has trabajado con más empeño, sí. y la prueba está en todos los edificios que nos has dado. Bueno, sí, pero hay una especie de adrenalina especial que te da esto. Para los arquitectos mexicanos, también lo considero, como tú dijiste, un aliciente y un reto a seguir en ese nivel. La arquitectura mexicana, como lo dije hace un momento, siempre ha estado al gran nivel de la arquitectura mundial. ¿Por qué si fuimos capaces de hacer Tenochtitlan, de hacer la ciudad de los palacios? ¿Por qué no podemos ser la ciudad más bella de México? Antes de que se me olvide, hay un proyecto desde hace mucho tiempo de volver a la ciudad lacustre. Hoy se volvió a tocar el tema en el último número de Letras Libres. ¿Qué opinas al respecto? Mira, a mí me parece que es un intento sumamente interesante, muy bueno. ¿Factible? Pues sí, lo que tenemos que verlo es factible, qué tiempo toma, pero el tiempo que tome vale la pena. No debemos de verlo como un proyecto que se va a hacer en 3 años. Va a tomar tiempo, pero la mentalidad de regresar a una ciudad lacustre a mí me parece extraordinario, me parece muy bien. ¿Hay espacio suficiente? Sí, yo creo que hay espacio, y si no lo vas creando en los valles, y esa ciudad lacustre quizá no sea idéntica físicamente a la original, pero la idea de vivir cerca del agua, de aprovechar el agua, de vivir con ella, a mí me parece estupendo. Y además una ciudad que se mire en un espejo, yo creo que es algo maravilloso, en el espejo del agua, que siempre está además cambiando y enriqueciéndose con la lluvia, es un fenómeno fantástico. Digo, ¿por qué no vas a poder abrir los canales? ¿Por qué no? Todo es posible si hay ese deseo de hacer las cosas. Y limpiar los ríos y sacarlos del sarcófago donde se encuentran. Exactamente. Eso sería importante. Bueno, yo creo que nuestros amigos que son habitantes de esta fascinante, antigua y maravillosa ciudad, a la que amamos a pesar de todos sus defectos, pueden opinar qué les parecería recuperar los lagos en esta Ciudad de México. Me encantaría de verdad que hablaran del tema. Y mencionábamos cuán importante es el premio para que hagas un balance de tu trabajo, y que yo creo que lo has hecho más que de sobra. Alguna vez dijiste, ¿qué habría sido de mi vida, de mi trabajo, si en vez de haber hecho lo que hice, me hubiera dedicado a un solo pueblo? Sí, mira, lo sigo pensando. ¿De verdad? ¿A qué pueblo te hubieras abocado? Me refiero, por ejemplo, a Valle Bravo, me refiero a Morelia, a cualquiera que escojas, una ciudad o pueblo,
Porque, por ejemplo, lo que se ha hecho en Zacatecas es extraordinario. Y es cuando te preguntas si vale la pena. Para mí vale la pena las dos cosas. Cada quien hacer lo mejor en lo que sabe hacer, en lo que puede y en lo que es bueno para hacer. Pero el que un arquitecto dedique su vida a salvar Pátzcuaro es maravilloso. Bueno, en cierta forma lo que ha hecho Toledo por Oaxaca, ¿no? Toledo, lo que hizo Sescose por Zacatecas. Bueno, Francisco ya lo hemos comentado varias veces, es uno de tantos hombres que cada vez que lo veo me crea un complejo de inferioridad extraordinario, porque es genial, verdaderamente genial. Y su amor por Oaxaca pues no tiene límite. Tú decías también algo muy importante y que contradice lo que uno piensa. Todos imaginamos que la arquitectura es un arte, es una disciplina que concierne exclusivamente a las grandes ciudades. Pero yo creo que las comunidades pequeñas requieren del apoyo del arquitecto. Sí, yo creo que casi diría yo, es tan importante la arquitectura en las grandes ciudades como en las pequeñas poblaciones. En pequeñas poblaciones la arquitectura es muy importante porque la arquitectura te colabora a hacer una unidad, a hacer el barrio, a hacer el pueblo, a reconocerte uno al otro, a ayudarte uno al otro. Eso es lo que es la vida comunitaria. Y ahí la arquitectura juega un papel muy importante. Pero además, esta ciudad es tan fascinante que cada barrio, cada colonia es como una pequeña ciudad. Yo siempre pienso, y perdón que insista tanto en Tepito, que es un sitio totalmente abandonado, con una arquitectura sensacional y un estilo de vida que merecería un mejor trato. Absolutamente, absolutamente. Hemos perdido ese orgullo del barrio y tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar el orgullo del barrio. Yo estoy orgullosa, ¿sabes de qué? De que muchas personas ya empiezan a dirigirte tus mensajes. ¿Quieres oír lo que te dicen? A ver, ¿qué me dice? Dice Marisela Sánchez: me siento muy orgullosa de que Japón se haya fijado en México a través del arquitecto, pues sus obras son maravillosas. Me encantaría que me dijera cuál es la que más le gusta. A mí creo que todas, pero fíjate, la otra tarde fui al Museo del Papalote, estaba lloviendo a cántaros. Entonces era maravilloso porque estábamos debajo de esa especie de paraguas, esa de sombrilla blanca, y caía el agua. Se veían las copas de los árboles, y uno veía pasar la tarde y llegar la noche y era algo absolutamente maravilloso. Esto me recuerda a tu interés porque tus edificios siempre estén bien incrustados en el paisaje. Pero te pregunto una cosa, creas espacios de armonía, de serenidad, de belleza, de paz. ¿Cómo conservar estos elementos cuando las casas y los edificios están rodeados por una ciudad caótica y violenta? Mira, hay que ir primero si respetamos eso, los mismos arquitectos empezamos a crear esos ambientes, porque de esa ciudad caótica y violenta tenemos una buena responsabilidad los arquitectos. Debemos de tener conciencia que estamos trabajando para la ciudad. ¿Un arquitecto es un urbanista? Se mezclan cada vez más, cada vez más. A veces me llaman la atención por hacer cosas urbanas, los urbanistas, pero está muy ligada. Es decir, yo creo que el que se haya desligado tan radicalmente ha dañado al resultado. Yo creo que van muy ligados y el arquitecto debe de pensar en su entorno y no hacerse monumentos a sí mismo, ni hacerle un monumento a un político o a un promotor. Pero ¿qué pasa con el estruendo que rodea a una casa o una unidad habitacional? Ese estruendo que destruye la quietud íntima. Sí, por eso. ¿Cómo hacer? Hay que hacer las cosas bien y influir en lo que tú puedas, en tu círculo, y igual lo haces tú. Lo que tú hagas, hazlo bien, hazlo con ese objetivo. Y no decir, pues ya todo esto es un desastre, yo también voy a colaborar. Villagrán estaría feliz si te oyera, porque estás aplicando una de sus lecciones, la disciplina en el trabajo y hacer bien las cosas. Exacto. Yo creo que en este momento de tu carrera, que es realmente esplendorosa, también aparecen las grandes influencias, Villagrán y Barragán. Sí, mira, yo he sido muy afortunado en mi vida. En todo. En mi vida. Mi padre me inculcó un amor desmedido por México. Segundo, Villagrán, con quien trabajé 14 años, me inculcó el aspecto de la profesión que casi siempre se desprecia en las escuelas. La disciplina, la responsabilidad, el cuidado de que las cosas estén bien construidas.
que estén en costo, que se entreguen cuando se dice. Y de ahí, sorpresivamente, conocí a Luis Barragán, porque siempre le gustaba estar rodeado de la belleza. Y lo conocí por medio de mi madre, que era muy bella. Tú has hablado mucho de tu papá, pero de tu mamá nada. Me encantaría saber algo de ella. Mira, ella era una mujer era de Toluca, y era una mujer que no hablaba mucho, pero cuidaba mucho las cosas. Y ella un día me dijo, ven, vamos a conocer a Luis Barragán. Conocí a Luis Barragán y me dice, oye, qué madre tan bella tienes. Y de ahí le dije, ¿puedo platicar contigo? Sí, cuando quieras. Y platicamos, lo conocí ya tarde en su vida, y la conversión no era arquitectura propiamente, sino era filosofía y estética. Y me inculcó otra cosa que no se le ha reconocido a Luis, que es la buena vida. Luis era un sibarita extraordinario, sabía vivir muy bien, y era el momento preciso de vivir. Mi padre de Villagrán, con su disciplina, a veces sacrificaba la calidad de vida por esa disciplina. Entonces, me crearon entre los dos un equilibrio que me ha ayudado muchísimo. Decías que Barragán, más que un arquitecto, y no lo fue realmente, es un constructor, no fue arquitecto, esto es sorprendente, era un poeta. ¿Por qué lo dices? Mira, porque con Luis todo era no solo la belleza física, era la belleza del momento. Y entonces para él el momento en que los pájaros bajaban a tomar el agua era fundamental. Y ese momento era el que él respetaba. Alguna vez, hablando de colores, me habló de un color de una flor y me hizo manejar 2 horas para ir a ver la flor. Maravilloso. ¿Y dónde estaba esa flor y cómo se llamaba la flor y de qué color era? Era amarilla, era flor del campo. Me dice, llévate una, esta es la flor. Rumbo a Malinalco. Otra anécdota maravillosa de Luis fue una vez que me habló a las 5 de la tarde. Me dijo, necesito que vengas inmediatamente. Le dije, Luis, las 5 es la crisis del despacho. Llego a las 7, tiene que ser ahorita. A las 5. A las 5, ahorita, coge el coche y vente. Yo estaba a 10 minutos de su casa. Vente inmediatamente. Vas a ver lo más bello que has visto en el mundo. Dije, no, pues si Luis lo dice, voy. Y me encuentro a Luis sentado con una de estas torres de copas de champaña, estas que forman, que están en la línea de la cursilería, con una botella de champaña y 2 australianas de una belleza extraordinaria. Me dice, ¿no es esto lo más bello que has visto en tu vida? Olvídate de la arquitectura, me dice. Bueno, además, la belleza... Ese sentido de Luis era maravilloso. Si sobrevive en la hora funesta, que para mí es de 4 a 5 de la tarde, es que es gran belleza. Hay una crueldad, hay una falta de generosidad en esa luz tan desnuda. No sé si a ti te afecta. Tienes toda la razón. Después de las 5 se suaviza, se acerca la noche, tiene matices, que es maravilloso. Ese tiempo, esa luz, ese tránsito de las horas, ¿lo piensas cuando estás diseñando un edificio? Ah, sí, claro. ¿Sabes lo que va a pasar con él cuando caiga la noche, por ejemplo? Sí, y voy un poco más allá. Me interesa mucho cómo se van a ver mis obras cuando sean ruinas. Que las ruinas también son interesantes. Tú me dijiste, ¿por qué aquí todo lo queremos renovar alguna vez? ¿Por qué no apreciar, por ejemplo, las grietas o el musgo que hay en los edificios antiguos de París o de esta ciudad? Sí, pues, y una ruina, vaya, una de las bellezas es que si tú y yo vamos a visitar una ruina colonial, tú te puedes imaginar que la cubierta era plana, yo me la imagino como bóveda, tú ves un monje, yo veo una peregrinación, vaya, tiene esa imaginación extraordinaria. Por lo que dices, creo que ves la arquitectura como una escritura. Sí, casi. Como una forma de escritura, nos está contando la vida, la historia. Sí, es lo que queda. Digo, de lo que ves es lo que queda. La pintura, la música queda, pero la cultura general, la arquitectura la abarca. Nos está diciendo cómo vivían las personas en el siglo XVI o XVII. Exacto. Y eso es maravilloso. Yo me imagino, cuando veo los conventos, por ejemplo, me gusta muchísimo imaginarme cómo vivían esos monjes. ¿Qué hacían? ¿Cómo caminaban? Cuando ves esos conventos, ¿qué es en lo que más piensas? Yo en el silencio. Sí, el silencio que va con la paz.
El silencio es maravilloso. Y en esos conventos, por las dimensiones, por toda la distribución arquitectónica, provocan el silencio. Yo voy muy seguido al desierto de los Leones, cuando ya la neurastenia sube, me voy a placer. Que es un lugar realmente maravilloso. Maravilloso. Y hay otro lugar que se llama el Santo Desierto, ¿no? Sí. Que es otro, pero yo prefiero el desierto de los Leones. El Leones. desierto es precioso. El silencio es muy grato, pero en esta ocasión tenemos que aprovechar, no guardemos silencio, díganle al arquitecto Legorreta todo lo que le quieran decir. Yo le agradezco, le digo que haya publicado, por ejemplo, estos libros. Los ojeo y siento que estoy en esos lugares que él ha creado, en paisajes tan especiales, donde entra una luz que se recobra, se renueva en cada página de estos volúmenes. Y aquí se renueva su amistad a través de las llamadas que nos envían. Don Mario Medina, que nunca falla, dice una felicitación al invitado. Quiero saber si desde hace 30 años se ha respetado la ecología ambiental en la construcción. Y muy importante tema. No se ha respetado lo que se merece. Y no se ha respetado por falta de decisión de respetarla. Porque si tú hablas de una arquitectura que respete la ecología, la palabra que ahora es la moda, sustentable. Terrible, sí. Al final de cuentas, la arquitectura sustentable es sentido común. Es sentido común. Tú no vas a hacer barbaridades, tú vas a abrir la ventana de tal forma que el cuarto se pueda ventilar. Tú cuentas una historia maravillosa de una persona a la que le preguntaste en un pueblito, ¿no? Sí. ¿Por qué abrió la ventana en esta pared? ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Y me dice, es que ahí desayuno. Primero porque me gustó. Segundo, dice, allí desayuno y a la hora del desayuno, aquí me llega el sol y me pega el sol y entonces desayuno muy a gusto y muy calientito. Vaya, entonces sí la hemos descuidado en aras de estar muy impresionados con el avance tecnológico, que es impresionante. Con el respeto que merece la imaginación de los creadores, ¿no te parece que la arquitectura se ha convertido en una especie de espectáculo? Sí, definitivamente. Un espectáculo provocado por la tecnología. Pensaba, por ejemplo, en ese edificio, la casa bailable de Gehry. Sí. Es muy bonita, pero ¿quién puede vivir en una casa que está literalmente bailando, que parece que está bailando? Es bellísima, no lo dudo. Es bellísima, pero es una escultura, más que una casa. Y luego llegas a los extremos de los edificios que se están haciendo, un edificio que gira. Dijo, ¿qué interés puede tener un edificio que gira? Y es que es una demostración que la tecnología va a una velocidad extraordinaria. Pero equivale al ejemplo que pusiste, que hay personas que aprovechan la tecnología para encender la luz de su alberca desde el coche cuando van a 1 kilómetro de su casa. ¿Y eso para qué? Exacto. Se ha convertido en un objetivo más que en una herramienta. Ahora, edificios de 140, 150 pisos, vi uno en Shanghái, creo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la vida de una persona que vive a esas alturas y tan distante de la Tierra? Sí, esa es otra. Es decir, los edificios estos altos se están haciendo por romper el récord, por decir, hemos hecho el edificio más alto hasta ahora y ahora ya vamos a hacer otro más alto y vamos a hacer otro más alto. Funcionan cuando tienen una razón de ser. Yo creo que Nueva York tiene una razón de ser, la ciudad de los rascacielos, pero en medio del desierto, ir a hacer un edificio el edificio más alto del mundo, para mí no tiene mucho sentido. Yo creo que un edificio, cualesquiera que sea, tiene que invitar a la convivencia. ¿Cómo convives con el resto de la comunidad a 150 pisos de altura? Sí, ¿no? Tomas tu elevador, te vas. ¿Y qué contacto tienes con el mundo, con las personas? ¿Qué voces oyes? Es lo que te digo, cuando hay la convivencia, por eso hablaba yo del barrio, y no estoy hablando nostálgicamente, estoy hablando en la realidad. La ciudad debe de condensarse, estoy de acuerdo, debe ser una ciudad compacta, pero tienes que vivir con la gente, con la calle, que te encuentres a la gente. Eso es lo que tiene también muy interesante en Nueva York. Nueva York, en Madison, quizá el terreno, uno de los terrenos más caros del mundo, te encuentras una frutería y te encuentras el sastre y te encuentras un restaurancito en que te puedes desayunar. Y es esa convivencia la que hace los barrios, la que hace la vida de la ciudad. Yo creo que esa, no en una forma con nostalgia, pero en una forma contemporánea la debemos de hacer. Por ejemplo, mira, la colonia Roma, la Condesa, está empezándose a dar.
Claro, es un tipo de gente muy especial, pero sí ya ves una comunidad que se está estructurando, que está orgullosa de estar ahí, de vivir allí. Sí, pero tú decías algo muy importante, la arquitectura no puede ser moda. Muchas personas que se van a la Condesa, y lo digo porque ahí tengo la fortuna de vivir, van porque es moda y no les importa para nada la colonia. Es cierto. La quieren transformar en otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Eso Quieren llevar un pedacito de Nueva York y un pedacito de París. No, señores, la colonia Condesa no es París, es aquí vecina del Escandón, aunque muchos se molesten. Sí. Que es una colonia divina, con unos edificios y unas casas sensacionales. Pero sí hay mucho de eso que tú dices, hay moda. Ahí es novismo, ¿no? Y es que la moda es terrible y desgraciadamente a los mexicanos nos gusta mucho la moda. El joven está poniendo de moda, ¿saben qué? Una pausa. Invitado de esta noche, podemos hablar de muchos temas, pero antes de que se me olvide, ya que él hablaba del barrio, comentaste en una entrevista, por cierto, muy bonita que diste en el TEC de Monterrey hace tiempo, que como tu escuela estaba en el barrio, en el centro, aprendiste a descubrir todas las cosas interesantes que pasaban después de las 8 de la noche. Así es. Sí. Sí. Ahora es difícil abarcar la noche, Ricardo. Sí. Ahora es... Ganamos en la arquitectura, pero perdimos el espacio de la convivencia. Sí, por eso te digo que no quiero que se interprete como una nostalgia. Tenemos que encontrar la forma de vivir eso con las condiciones de vida que tenemos ahorita. ¿Y por qué no crear moverte en tu propio barrio? Uno de los graves problemas que tenemos en el tráfico es ese. Todavía queremos vivir en un extremo y ir a comer al otro. Come cerca, trabaja cerca, búscale y ve creando eso y saluda a la gente. Y ya empieza ahí toda una cosa más allá de la arquitectura. Más allá de la arquitectura. Y en el corte justamente estábamos comentando el arquitecto y yo que su disciplina, en la que es tan brillante, plantea más que problemas estéticos, problemas éticos. Sí. Mira, en la arquitectura, como muchas otras cosas, no hay medias tintas. Qué bueno. No hay, la arquitectura es como el embarazo, no estás medio embarazada. Y aquí es lo mismo, ¿eres arquitecto o no eres arquitecto? Y si eres arquitecto, estás trabajando para la sociedad, no estás trabajando para unas gentes o unas personas. Pues sí, y con un riesgo, que si no ves la obra completa no sabes cómo estuvo la cosa. Sí, y somos servidores públicos. Y sin embargo nos hemos desarrollado a sentirnos genios, creadores, no somos servidores públicos. Dentro de eso, cada quien tiene su talento, pero ese es el objetivo del arquitecto. Y todavía estamos regresando, curiosamente, aún los que están en la moda y demás, y hablas de Barcelona. ¿Y qué ciudad? ¿Verdad? Y todos hablamos, yo los he llamado los héroes incógnitos. Esas calles de Barcelona, nadie sabe quién las hizo. Todos esos edificios, ya de repente encuentras un edificio maravilloso, pero aquí el caos que tenemos en... Esto me recuerda algo muy importante. Dices, Barcelona es maravillosa porque tiene 10, 15 o 20 edificios espectaculares y maravillosos, sí, pero lo demás es una arquitectura humilde, como tú la llamas. Exactamente, sí. Son héroes desconocidos. Y igual pasa en los pueblos. Bueno, ¿quién hizo la calle de Donceles? No sabemos. No sabemos. La calle de Moneda, que es maravillosa. Sí. No sabemos, son prodigiosas. No, bueno, ¿quién hizo Pátzcuaro? Sabemos que lo trazó el padre, pero por ejemplo, esas calles que van y rematan en una plaza, es maravilloso, y toda la calle es sencilla. Es que hay una enorme dosis de egocentrismo en lo otro, y debe haber una humildad de ponerte a las órdenes de la ciudad. Tú haces las cosas para hacer una ciudad mejor. Cuando levantaste la mano para describir una calle imaginaria, recordé algo que decías y que tiene que ver con las influencias. Desde luego están Villagrán y Barragán, pero la gran influencia para ti, según reconociste también en una entrevista, son los pueblos de México. Ah, sí. Mira, yo todavía sigo yendo, cada vez que puedo, los fines de semana me escapo. Ahora me llevo a toda mi familia para celebrar el premio, me llevo a todos, a mis hijos, a mis nietos y todo. Vamos a ir a ver la Sierra Gorda y San Miguel Allende, para que vean esas cosas maravillosas. Además, la Sierra Gorda es impresionante paisaje. ¿Y además hay un queso muy rico. Sí. ¿Y quién la hizo? Es lo mismo. Fue una de mis discusiones enormes con Luis y con Matías Geritz, cuando se pelearon a muerte por las torres de satélite. 20 años después.
Les digo, ¿cómo es posible que una amistad y una pareja tan creativa rompa una amistad por el crédito de las torres satélites? Lo importante es que se hicieron. Eso es lo importante. Tú trabajaste con Matías Fuimos en un muy laboratorio primero y luego en Sí, el hicimos Camino Real. algunas cosas. Sí. Smith, Klein and Friends, creo que se llama Que por cierto, es un ejemplo hablando de la ciudad. El año pasado nos llamaron de Derechos Humanos para restaurarla y la rehicimos y nos respetaron todo y quedó estupendamente bien. En lugar de decir, vamos a demoler todo, vamos a hacer un edificio nuevo, lo respetaron todo. Tus primeras obras tienen que ver con la industria farmacéutica y con la automotriz. La planta de la Chrysler, perdón, es muy importante. ¿Por qué tuviste estos dos intereses? Mira, por lo mismo, siempre me habían impresionado la revolución industrial que empezó Ford, que era una forma de esclavitud. Es decir, las fábricas de automóviles no tenían luz, no tenían dónde comer. Digo, pues por eso era la gran película de Chaplin. Sí. Entonces, cuando se habló de eso, me habló, en ese entonces el dueño de Chrysler en México era mexicano, no era Chrysler. Y me dijo, estoy compitiendo contra los dos monstruos, General Motors y Ford. Entonces me quiero distinguir por algo. Dije, distínguete por tratar bien a tus obreros, por darles las cosas buenas. Y eso sí cuajó porque sí llegó a comprobar que la rotación de obreros era mucho menor en la fábrica de él que en las otras fábricas. Porque cuando uno piensa en fábrica, imagina un galerón. Sí. Entrada, salida, un horario, un reloj marcador, un sanitario espantoso para hombres y para mujeres, escaleras desnudas, incomodidad y falta de ventilación y de luz. Sí, así. Entonces, pensar que aplicas el arte a pensar en una fábrica o a diseñar una fábrica, por cierto, ¿cómo la diseñas? ¿Cómo diseñas una fábrica? ¿Dónde empiezas? ¿Qué haces? ¿Pones un puntito? Una no sé. Sí, bueno, en IBM pasó lo mismo, en Guadalajara. Lo hicimos y dijimos, ¿qué diferencia hay entre un obrero y un empleado? No debe haber diferencia. Entonces, ¿por qué al empleado le damos aire acondicionado, le damos piso de madera y al obrero piso de concreto? Y IBM aceptó. Y entonces revolvimos las líneas de ensamble con las oficinas. Entonces estaba una línea de ensamble y junto había una oficina. Entonces, eso es lo que a mi modo de ver me apasiona y me ha regido toda mi vida. Bueno, y es algo que aprendiste también, darle a la arquitectura un sentido social, un servicio de sentido social. Y aquí vamos a las famosísimas unidades habitacionales. Todas las unidades habitacionales, uno siempre imagina que son lugares como de tercera o cuarta clase y no tendría por qué ser. Pátzcuaro es una unidad habitacional. Mira, y ahí estamos en falta todos. Creo que no te he platicado una experiencia que desgraciadamente no se llegó a construir, pero nos dieron un proyecto y yo le dije, vamos a hacer algunas cosas más allá de. Y estuvimos de acuerdo. El promotor iba a ganar 1% menos, nosotros íbamos a ganar 1% menos, el contratista iba a ganar 1%, y ese porcentaje se dedicaba a hacer cosas que mejoraran, a quitar las calles esas horribles, a tener árboles, a tener lugares de reunión. Y llegó y hicimos los planos, y es negocio, pero tienes que dar un poco, y ahí es donde caemos en un egoísmo. Y nosotros nos refugiamos en que no, el arquitecto no tiene cabida. Claro que tiene cabida en la vivienda de interés social. Y lo tiene el contratista y lo tiene el constructor. Y si hacemos esa actitud, si tomamos esa actitud, no te pasa nada. No te pasa nada. Las unidades habitacionales me recuerdan lo reducido de los espacios y la ligereza o la debilidad de los materiales. Y también eso me remite a algo que has dicho. En este tiempo lo elegante, lo suntuoso, lo rico, no es el material de que esté hecha una casa, sino el espacio. Mira, hay un caso que lo puedes comparar, aunque no tiene nada que ver con las unidades habitacionales, que me tiene atravesado. Es la contaminación visual terrible de la ciudad y de las carreteras. Digo, a mí me parece imperdonable ese abuso
de los famosos espectaculares, de todos los letreros. Acaban de abrir un tramo para ir a Valle Bravo y está virgen. Lo recorres y vas gozando la carretera. Pero la carretera saliendo y entrando a Toluca, es verdad, es una vergüenza nacional. Qué bueno que lo dices. Las entradas a la Ciudad de México son vergonzosas. Sí. Si yo llegara por carretera, por Zaragoza, por ejemplo, o por Querétaro, hay una parte que es desastrosa. Es como si alguien hubiera querido que se carcomiera esa parte. Tú cuidas la puerta de tu casa para que las gentes que llegan se sientan bien. ¿No habría que hacer un programa de rescate de esos puntos? Yo creo que sí, es importantísimo. Y mira, y lo peor es que cuando ves quiénes promueven y quiénes pagan esos espectaculares para concentrar en ese punto, oye, es gente que se dice culta, se dice que ama México. No están haciendo nada, están dañando al país seriamente. Y lo aplico, pongo ese ejemplo, pero eso es en las carreteras. En la ciudad pasa lo mismo. El alcalde de Sao Paulo, hace cosa de 2 años, en un fin de semana quitó todos los anuncios. ¿Por qué aquí no podemos hacerlo? Nos falta esa decisión de hacerlo. Pero es allí ya lo que veo es que ya la comunidad puede colaborar. Cuando encontremos la forma de quejarnos continuamente de esas cosas y de intervenir, como lo estoy haciendo ahorita. Hay un anuncio ahí de una universidad. Sí. ¿Cómo es posible que una universidad se anuncie en un espectacular en medio de una carretera? No debe ser. Bueno, la contaminación está arriba y está abajo, la basura. La basura que igual. Está invadiéndolos. Debe ser horrible para un arquitecto pasar frente a su obra y ver que enfrente hay un montón de basura. Pienso en el arquitecto Segura o del Moral. Si vieran cómo está la avenida Patriotismo, se sentirían mal. Sí, muy mal. Segura era un arquitecto muy interesante, ¿no? Muy bueno. Además, adornaba sus edificios. Muy buen arquitecto fue. Es lo que te digo, esa generación de arquitectos fueron de primera calidad. Nunca se ha repetido en la historia un país en que se reúnan todos los arquitectos del país para hacer juntos una ciudad universitaria. Nunca se ha vuelto a repetir. Eso es maravilloso, es una conciencia social de respeto. Todos respetaron el plan maestro, todos se hicieron caso, aceptaron la dirección de Pani y del Moral y el liderazgo de Carlos Lazo. Es terrible cómo se pasa el tiempo de rápido, hay que usarlo, y yo no quiero ser indiscreta, pero sé que estoy llegando al arquitecto en un momento muy importante de su vida, porque está por comenzar la que llamaste justamente así, la obra de mi vida. Sí. Es una obra monumental. ¿No podemos saber un poquito de ella? Sí, cómo no. Mira, es un reto que en buena forma no me deja dormir. ¿Dónde va a estar? En San Francisco. Un señor que tiene 50 años ha resultado, en este momento, es el líder de su compañía, se llama Salesforce. Es el inventor de la nube esta de información. Y está creciendo enormemente. Entonces decidió, hizo análisis si se quedaba en el centro de San Francisco, si se ligaba al subway. Decidió irse al nuevo campus de la Universidad de California para incorporarse a la vida de la ciudad. Vio algunos de nuestros trabajos, nos llamó. Y el reto que me ha puesto a Víctor y a mí es increíble. Mira, se me quedaba viendo hacia los ojos y tiene además un carisma. ¿Sí? Y me dice, tienes que hacer la mejor obra de tu vida. ¿Pero en qué espacio? Dijo, tú dices qué quieres. Mi obligación es pagar, y estoy dispuesto a pagar, y quitarte las piedras en el camino. Entonces, si tú tienes problemas con la ciudad, avísame. Yo me voy al alcalde o me voy al gobernador. Pero vas a hacer la mejor obra de tu vida. ¿En qué va a consistir? Y mira, no duermo porque, no tengo ninguna razón para decir la clásica excusa. No, es que el cliente dijo, nada. Ya nos aprobó el proyecto de conjunto. ¿Pero en qué extensión vas a trabajar? ¿Sobre qué extensión? Son como 8 manzanas, imagínate. ¿Cómo de aquí a dónde? ¡Qué terror! Son 200,000 metros cuadrados de oficinas. ¿Van a ser oficinas o una colonia? Pero oficina con una forma de trabajar que te espanta, fíjate. Me dice, ahorita
Los que están trabajando en la oficina actual, pues tienen 28 años. Los que van a trabajar en el primer edificio que hagas, cuando entren, van a tener 28 años y ya son viejos. O sea que para que tienes que proyectar ahorita es para los muchachos que tienen 22 años. ¿Cómo piensan? Me dicen, no tengo la menor idea, pero tú le tienes que resolver el problema. Él ya está catalogando una generación cada 4 años. Entonces, el edificio se tarda una generación en construirse. Y entonces, y al mismo tiempo me da la libertad, me dice, mira, pero no te angusties. Porque le dije, oye, esto me angustia. ¿Cómo no? Dice, no, mira, haz el primer edificio, experimenta. Si no te gusta, lo cambiamos. Si no te gustó la fachada, la cambiamos. Aquí tenemos que ir para adelante y cambiar al mundo. Ricardo, ¿cuántos edificios y de qué tamaño caben en esa extensión inmensa? Y pues son como 12 o 14 edificios. ¿Van a estar aislados? Están medio aislados y ligados por jardines. Los jardines van a ser propiedad, los va a ofrecer a la ciudad. Pero son de él, pero cualquier gente se puede meter. Es decir, cualquier ciudadano puede transitar por ahí. Cualquier ciudadano. ¿Y qué altura va a tener? Los edificios tienen 6 pisos y unas zonitas muy pequeñas tienen 8. Pero básicamente son 6 pisos. ¿De qué tamaño será la maqueta? ¿De qué tamaño cada vez que vamos a San Francisco es la locura llevar las maquetas. ¿Te has puesto un límite? ¿Has dicho para tal año ahí termino? No, eso lo deciden arriba, yo no lo voy a decidir. No porque sea una obra, termina la obra, pero tú sigues adelante. No, tú dices de mi actividad, sí. No, ahí es donde tengo la bendición. O sea, no te llevan deprisa, es lo que quiero decir. De tener a Víctor, que hemos generado realmente una continuidad. Cuando se piensa en un proyecto como este, uno puede preguntarse qué va a pasar con ese lugar conforme vaya pasando el tiempo. Un tiempo que el generoso donador tiene muy presente porque ya está marcando las generaciones. Sí. Y sobre tus edificios se van a sumar las generaciones. ¿Hay que respetar el envejecimiento de esos lugares o esos lugares no envejecen? No, hay que respetarlos. Hay que hacerlos que envejezcan. ¿El vidrio envejece como la piedra? No, hay que dejarlos que envejezcan. Es más, alguna vez te dije la frase que inventé, no hay cosa más bella que un árbol torcido, un viejo arrugado y un muro chorreado. Hay que dejarlos. Nosotros tenemos que envejecer con toda la dignidad, no solo física, sino mentalmente. Tienes que evolucionar, igual los edificios. Que requieren mantenimiento, sí requieren mantenimiento. Nosotros nos tenemos que cuidar, no puedes decir dedicarte a... Pero debes de permitir y no decir, este ya es viejo. A mí, por ejemplo, me irrita mucho ese catálogo que se hace, es ochentero, es setentero. O de la tercera edad, que es espantoso. Digo, ¿qué hubo? El 31 de diciembre cambia todo. No, pues ahí sigues. Un amigo me decía, no te preocupes por la edad es simplemente las cosas que uno va haciendo. Y estoy pensando en Niemeyer, que tiene 102 años y sigue haciendo proyectos, según me dicen. Yo no lo conozco. Sí, yo tuve la fortuna de conocerlo. ¿Cómo es? Es un tipo bastante... Ya está chaparrito, pero sigue con una pasión. Le digo, ¿cómo está, arquitecto? Mal. Le digo, ¿por qué? Por Bush. ¿Por Bush? ¿Todavía? Porque es un comunista absoluto, ¿verdad? Pero todavía está mal por Bush, sí. Todavía te dice que está mal por Bush. Y luego hablamos de fuentes de inspiración. Entonces yo empecé a hablar de mis fuentes de inspiración. Y él dijo, yo no necesito tantas. Dijo, yo nada más tengo una fuente de inspiración. ¿Cuál es? La mujer. Yo con la mujer tengo suficiente. Es para dar y prestar. A los 102 años te dice eso. Pero es maravilloso. Y sigue proyectando y es... Oye, ni Cayetana. Exactamente. Que es una mujer absolutamente sensacional. Sí. Además, ahora se lanza como diseñadora para un traje de torero, cosa que me parece. Y lo hará muy bien porque es una mujer muy culta y muy encantadora. Sí. Yo creo que tenemos que darnos prisa porque tenemos muchas llamadas, que todas van dirigidas a ti, Moisés Tlaxcaltecatl. Ay, qué bonito apellido. Dice, el señor Legorreta es un ejemplo para todos los mexicanos y un orgullo para México y un genio. Aunque no lo quiera aceptar, lo demuestran sus obras. Beatriz Botello, ¿tiene alguna exposición que podamos visitar ahora? No, ahora no. La de San Ildefonso fue maravillosa. Esa fue muy buena. Y tú hiciste la remodelación de San Ildefonso. La diferencia entre construir y remodelar.
¿En la remodelación estableces un diálogo con el tiempo pasado o no? Sí, claro. Y aprendes a respetar. Eso. Eso es muy importante. Pero hay un silencio, hay alguien que no se puede defender. ¿Se defiende el edificio? Sí. Quizá no lo reconozcas, pero se defiende. Vaya, te hace ver que estás así, que te estás yendo más allá de lo que debes. Entonces tienes que aprender a respetar el edificio, definitivamente. Y hay forma, digo. Eso es lo que es bellísimo de restaurar. Que tienes ya una cosa hecha y tú debes de tener la humildad de decir, yo nada más estoy contribuyendo aquí un poco. ¿Pero qué sientes de poner la mano en materiales que datan de hace mucho tiempo, donde estuvieron las manos de otros seres de hace mucho tiempo? Pues debe ser algo bellísimo. Es bellísimo, porque es una sensación de que realmente estás continuando con una cultura, con una civilización. No estás cortando, que es lo que se pretende ahora. Por eso me molesta tanto los setenteros y ochenteros. ¿Una persona que reconstruye es un traductor, en cierta forma, o un intérprete? Yo creo que es más un intérprete. Un intérprete que respeta muchísimo, pero que al mismo tiempo aporta algo. ¿Interpretas las formas? Sí, pero digo, ¿qué haces para dar un paso adelante en los arcos de piedra, por ejemplo? No, en los patios de la preparatoria, en San Ildefonso, que es absolutamente maravilloso. Entonces, Uy, cuántas cosas hay de qué hablar. Quiero dejarle mi teléfono al arquitecto Legorreta, aquí se lo dejo. Jorge Merino, felicito al arquitecto por el reconocimiento que ha recibido. Es necesario tomar en cuenta que para un lugar se conserve debemos empezar por nosotros mismos. Ricardo, después de estos proyectos monumentales que tienes y demás, si alguien te dijera, arquitecto, empiece por una obra pequeña, por una obra minúscula y humilde, como tú la llamas. encantado. Gloria. ¿Cuál sería? ¿Una Mira, casa, una escuela? Estoy haciendo una obra, no es humilde, pero es muy chiquita, para un cliente brasileño, que me dice que él está decidido a que yo no salga de Brasil, que siga yo yendo a Brasil. Entonces ahora me inventó tiene una propiedad de un planteo de naranjos y que tiene un lago. Entonces me pidió un pabellón de 6 por 6, más o menos, a la orilla del lago para sentarse a meditar. Y es todo un reto. Para sentarse a meditar. Y es toda una felicidad hacer una obra chica. Vaya, para mí la obra grande no se mide por los metros cuadrados, se mide porque es interesante. Hacer esa obra es como darle la mano a una persona, ¿no? Ah, sí. Decías que después de una jornada larga lo más maravilloso es regresar a casa o a un espacio donde uno puede estar con uno mismo, encontrarse con el silencio y encontrarse con su historia. ¿Dónde comienza tu historia? ¿Qué día? Uno siempre sabe. En un minuto. ¿Dónde comienza? Tu historia como arquitecto. Como arquitecto empieza, yo creo, no consciente, pero ahora a través de la vida, empieza en las haciendas y los pueblos del Valle del Lerma. A mi papá le gustaba ir a matar patos. Era cazador. A mí no me gustaba nada, entonces me iba yo a pasear a las haciendas. Y allí aprendí a soñar. Y tus sueños se convirtieron en juegos de luz, sí, de color, de piedra. El soñar es lo más bello de la vida. Absolutamente. ¿Ya nos vamos? Se acabó tan rápido el tiempo. Bueno, espero que nos veamos aquí para el Nobel o a ver qué se te ocurre. Cuando tú digas, yo aquí Hasta vengo. muy pronto. Gracias por su atención y de me verdad, gracias Ricardo por estar aquí. gracias. Suerte y después de que vayas a Japón nos cuentas cómo te fue. Ándale, yo vengo encantado. Encantada. Hasta el próximo viernes para seguir conversando y gracias por sus llamadas.